Si un bebé y un chimpancé duermen en la misma casa, comen en la misma mesa y son criados básicamente como hermanos, ¿el chimpancé se volvería más humano o el humano se volvería más chimpancé? Hoy vamos a hablar de una de las historias más extrañas y más polémicas dentro de la psicología del desarrollo. El experimento de Winthrop Niles Kellogg con su hijo Donald y una chimpancé llamada Gua. Y todo este experimento surgió de una pregunta que Kellogg se hizo: ¿qué nos hace realmente humanos, la biología o el ambiente? Y como siempre, antes de continuar tenemos que hablar un poco de quién fue el encargado de hacer este experimento, o sea, quién fue Kellogg. Winthrop Niles Kellogg, espero haberlo pronunciado bien, fue un psicólogo primatólogo estadounidense interesado en el desarrollo infantil y el aprendizaje, la relación entre la herencia y el ambiente. Durante las primeras décadas del siglo XX, la psicología estaba profundamente influenciada por preguntas fundamentales sobre la conducta humana. ¿Cuánto de lo que somos depende de nuestros genes y cuánto depende de la crianza y del entorno? Kellogg se especializó en estudios comparativos entre humanos y primates, buscando entender qué comportamientos tenían una base biológica y cuáles eran aprendidos. Sus investigaciones estuvieron muy influenciadas por el auge del conductismo y por el creciente interés científico en la evolución del comportamiento animal. Y fue precisamente esta curiosidad científica y esta ambición experimental que lo llevó a realizar uno de los experimentos que a hoy en día siguen generando debate. ¿Hoy en día? ¿Hoy en día? ¿Está bien dicho eso? No sé. Bueno. Ahora, ¿cómo inició el experimento? En 1931, Kellogg y su esposa llevaron a una cría de chimpancé de 7 meses a su casa, a su hogar. Esta cría recibió el nombre de Gua. Algo curioso y parte importante del experimento es que en ese momento ellos tenían un hijo, a su hijo Donald. Su hijo tenía aproximadamente 10 meses de edad. Entonces Gua tenía 7 y Donald tenía 10. No se llevaban tanto realmente. La idea parecía muy sencilla, o al menos en teoría. La pregunta que ellos se hacían era la siguiente: si un chimpancé recibe la misma crianza, ¿tarde o temprano empezaría a desarrollar comportamientos humanos? Para esto, el experimento consistió en criar a Donald y a Gua prácticamente como hermanos, como iguales. Ambos dormían bajo condiciones similares, comían juntos, comían la misma comida, recibían la misma atención, eran sometidos a las mismas pruebas de aprendizaje y convivían constantemente con los investigadores, o bueno, en el caso de Donald, pues con sus papás. Y Kellogg, mientras esto pasaba, obviamente pues no nada más hacía el experimento y ya, ¿no? Y se acordaba de lo que veía. Él registraba cuidadosamente qué comportamientos iban aprendiendo, avances en la coordinación motora de ambos, registraba su capacidad de memoria, respuestas emocionales, capacidad de aprendizaje, comprensión de órdenes y desarrollo del lenguaje. Esta era bastante importante. Algo bastante curioso es que Gua, el chimpancé, en muchas pruebas, o en la gran mayoría de las pruebas, parecía desarrollarse mucho más rápido que Donald, que el humano. Por ejemplo, respondía mejor a ciertas instrucciones, su coordinación motora era pues más desarrollada, a pesar de que hay que recordar que Gua era más joven, Donald era 3 meses mayor. Gua aprendía tareas simples con mucha rapidez y mucha más facilidad que Donald. Esto sorprendió mucho a Kellogg y a su esposa, ya que esto parecía sugerir que muchos comportamientos complejos más bien dependían de ser desarrollados por el ambiente. Pero hubo un aspecto donde las diferencias ya fueron más evidentes, donde ya hubo una línea que ya definitivamente partió el avance o el desarrollo de ambos. Y esta fue el lenguaje. A pesar de vivir en un entorno humano, Gua nunca desarrolló un lenguaje verbal, normal. Y en este momento empezó a pasar algo ya más preocupante durante el experimento. En lugar de que Gua fuera avanzando o asemejándose a los humanos, adquiriendo estos comportamientos, Donald empezó a imitar más a Gua, es decir, el niño empezó a imitar más comportamientos pues de primate, ¿no? De chimpancé. En lugar de que el chimpancé se fuera humanizando, parecía que Donald más bien se estaba, no sé cómo decirlo, sus comportamientos se estaban acercando más a los de un chimpancé, sus conductas, ¿no? Iba a decir chimpanzizando, pero no, ¿chimpanizando? Sí, se volvía chango el niño. ¿Y a qué me refiero con que estaba adquiriendo estas conductas? Bueno, el niño empezó a hacer vocalizaciones o emitir sonidos pues muy parecidos a los que emitía Gua. Imitaba muchas expresiones conductuales que eran pues propias de Gua por ser un chimpancé. Y empezó a mostrar retrasos en el desarrollo verbal que no iban acorde a su edad. Obviamente todo este intercambio de conductas que no tenían por qué
empezó a preocupar mucho a Kellogg y a su esposa. Entonces, pues a ver si estás utilizando tu propio hijo para hacer un experimento así y tu hijo pues empieza a volver medio chango, pues obviamente, o bueno, se espera que te preocupes. Ya bastante despreocupados fueron para criarlos juntos, ¿no? Entonces, pues al menos se dieron cuenta en este momento y fue el que se empezaron a preocupar mucho porque el niño ya parecía mucho chango. Entonces, el experimento fue interrumpido. Ellos decidieron interrumpirlo aproximadamente a los 9 meses de experimento. Es decir, desde que llegó con ellos, 9 meses después ya pausaron el experimento porque ya empezaba a haber pues detalles que no estaban esperando o que eran contraproducentes para el experimento y obviamente para el desarrollo neurológico y cognitivo de su hijo Donald. Aún así, no fue todo un caso perdido, no fue pérdida total. Kellogg pudo concluir bastantes cosas a partir de este experimento. Al finalizar el estudio, Kellogg concluyó que el ambiente sí tiene o ejerce demasiada presión en el aprendizaje y en las conductas que va a adquirir y manifestar un ser vivo, ¿no? En este caso un chimpancé y en este caso pues un humano. Sin embargo, también observó que había límites impuestos por la biología de cada especie. Obviamente, por mucho que se tuviera a Gua en este ambiente humano, en ningún momento se iba a volver o se iba a comportar totalmente como un humano. Y lo mismo para Donald, aunque tuviera algunos paralelismos con el comportamiento de Gua, no se iba a volver completamente un chimpancé. Al mismo tiempo, este experimento pues evidenció que los niños durante su desarrollo son bastante sensibles en esta cuestión del aprendizaje y en esta cuestión de cómo van adquiriendo pues el comportamiento. Todo esto depende mucho del entorno social en el que crecen en las primeras etapas del desarrollo, que obviamente son vitales para cómo nos vamos a comportar después. Y cuando se habla de este experimento se suele parar la información hasta aquí, no se menciona, pues ya, no se menciona qué pasó con Donald, ¿no? Con su hijo, si se compuso o no. Y no se menciona tampoco qué fue de Gua. Generalmente también los experimentos, cuando incluyen animales, nunca hay un desenlace de qué fue con ese animal, ¿no? Nada más hizo esto, pasó esto y fin. Por ejemplo, con Laika, ¿no? Que pues sí, el primer perro en el espacio, pero pues se murió, ¿no? Nadie dice eso, ¿no? Poca gente lo menciona. Entonces, en el caso de Gua, ¿qué fue de Gua? Pues bueno, Gua, después de terminar el experimento, fue retirada del hogar y fue llevada a una reserva. Más que una reserva, era un centro de investigación donde se usaban primates. Entonces, pues fue regresada ahí de donde la trajeron. Ahí la regresaron. Sin embargo, obviamente, al estar, pues se puede decir que estaba ya algo improntada, por estar en un ambiente humano y tener estos cuidados 24/7 y prácticamente ser criada como una persona, esta transición de un ambiente humano a un ambiente pues ya entre comillas más natural no fue sencilla, no fue fácil para ella. Gua pasó pues del poco tiempo que vivió, sí murió, del poco tiempo que vivió pues gran parte con humanos. Entonces esto obviamente afectó mucho a su desarrollo y le costó demasiado adquirir comportamientos de otros chimpancés o empezar a socializar con ellos, le costó mucho. Lamentablemente, cuando la regresan a este centro de investigación, solo vive un año más y se muere. Las causas exactas de su muerte no fueron descritas, nunca, bueno, por más que busqué, no había un registro de qué le pasó. Igual y no busqué suficientemente bien, pero hasta donde yo vi no hay como una explicación de cuál fue la causa de muerte, ¿no? Se peleó, de enfermedad, no sé, quién sabe. El caso es que murió. Y pues este experimento pudo mostrarnos las consecuencias que pueden tener en los animales o en los ejemplares al ser sometidos a este tipo de socialización extrema con seres humanos, cuando son demasiado improntados. Impronta es cuando el animal ya está muy desensibilizado al ser humano e incluso pues está cómodo, ¿no? Está bastante seguro con él y se siente seguro. Hoy en día este experimento pues tiene bastantes problemas éticos y bastantes problemas bioéticos por el hecho de utilizar pues a un ejemplar, un ser vivo, y someterlo a este tipo de experimentación que fue de hipersensibilización y socialización con humanos. Obviamente no solo éticos por el aspecto del animal, sino también por haber utilizado pues a un bebé humano. Esto también, Donald pues también acarrió ciertas cosas.
siendo apenas un bebé, pues fue sometido a esta prueba en la que obviamente pues por lo joven que era pues no se pudo obtener un consentimiento de su parte, más bien simplemente fue porque pues, sus papás, que eran los experimentadores, ellos lo decidieron así, ellos dijeron pues es mi hijo, yo lo pongo en esto, vamos a ver qué sale. Entonces pues éticamente pues eso está obviamente terrible, ¿no? Y Gua, por el lado de Gua, pues ella fue criada en un entorno completamente ajeno o distinto al que tenía que haber sido criada, lo que obviamente dificultó enormemente su capacidad de desarrollo y de aprendizaje de conductas pues normales que debería tener su especie y que tuvieron que haber sido inculcadas por congéneres o con específicos en esa etapa crucial de desarrollo, ¿no? Cuando son jovencitos, cuando son niños. Pues sí. ¿Se le puede decir un niño a un chimpancé? Bueno, cuando es joven. El caso abrió bastantes debates o discusiones sobre cuáles son los límites de la investigación o de este tipo de investigación. Del bienestar animal, obviamente. De la ética en estudios con menores, porque pues Donald era un bebé. Y de las responsabilidades, pues, tanto morales como legales y éticas, todo lo que quieran, sobre los investigadores al someter a estos dos seres a este experimento. Un experimento como este se podría repetir hoy en día. Pues la realidad es que es complejo. Y de entrada podríamos decir que no. Difícilmente se podría replicar algo así hoy en día. Dudo que algún comité de bioética lo apruebe, a menos que se los vendas muy bien y tengas como que las condiciones súper controladas, pero esto es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces difícilmente se podría replicar un experimento así. Aún así, este sigue siendo una referencia histórica bastante importante. No todo fue malo. Sí dejó bastantes cosas o puso bastantes temas sobre la mesa para aprender de ellos. Se volvió un tema de interés o un tema importante para hablar cuando hablamos de la psicología del desarrollo, cuando hablamos de psicología comparada, de aprendizaje social. Y yo creo que la lección más importante que nos deja este estudio es que pues sí, la ciencia puede hacer muchas cosas, pero también hay que preguntarse qué debe hacer. No solo que pueda hacerlo significa que lo deba hacer, sino hasta dónde y qué deberíamos hacer y con qué fin. ¿Cuál es la finalidad de someter este experimento, ¿no? Esto pasa pues básicamente con todo y en investigación. Muchas veces justificamos cualquier cosa nada más con tal de que nos aprueben el proyecto, pero ¿realmente tiene un fin? ¿Aporta algo? Y si la respuesta es no, entonces no creo que sea muy necesario someter a otros ejemplares nada más para ver qué sale. El experimento de Donald y de Gua fue un experimento bastante radical para intentar averiguar sobre los orígenes de la conducta humana. Y aunque los resultados fueron bastante ambiguos y la experimentación fue bastante cuestionable, dejó vigente algunas cosas o a cosas que tenemos que considerar. El ser humano, nosotros, y nuestra conducta no depende únicamente de nuestros genes y de qué cosas se van a expresar a partir de nuestros genes, sino también del ambiente, en una interacción entre ambas, ¿no? Incluso muchas veces, y ya en cuestiones ya más psicológicas, muchas veces se le da más peso al ambiente, no tanto a las cuestiones biológicas. Pero pues aún así esta es una interacción muy compleja entre naturaleza, entre ambiente, entre desarrollo y cómo fue criado, etcétera, ¿no? Muchas cosas van a depender de esto, pero sí hay límites biológicos que nos dicen hasta dónde podríamos hacer y hasta dónde ciertos genes se pueden expresar, ¿no? O de qué forma. Quizá por eso sigue siendo bastante complejo todavía hablar de nuestra propia naturaleza, ¿no? Poder definir qué es natural, ¿no? Hasta qué punto ciertos comportamientos dependen de ciertas cosas o es una interacción bastante compleja que se sigue estudiando a día de hoy. Entonces, gracias a estos experimentos, principalmente de psicología comparada, es que podemos saber mucho acerca de nuestra especie basándonos en cómo se comportan otros ejemplares sometidos a ambientes controlados, ¿no? Y pues bueno, esto fue todo por mi parte. Les voy a dejar algunos artículos sobre esto en la parte de la descripción. Si nos están escuchando a través de Spotify, pues bueno, les mandamos un saludo. Y no sé qué más. Ah, bueno, por favor, denle like a esta cosa, denle like y compártanlo. Y nos vemos en la próxima.